Aquí estamos en la radio, la 107.9 y radiosuradg.com con una invitada muy especial. Además teníamos ya ganas de escucharla y de, bueno, pues de, ¿por qué no decirlo?, de aprender de ella. Para nosotros, sin duda, se trata de una gran mujer, no en vano. Durante muchos años ha liderado el grupo Fedola. Conocerán los hoteles GF, el Hotel Victoria, esta última apuesta por la alta calidad hotelera, y también con empresas de toda la vida en el sector agrícola. Me alegra mucho tenerla con nosotros. Gracias de verdad por estar aquí y por, bueno, charlar un ratito. Además, ya les voy a decir, es de esas personas, hombre, después de 25 años haciendo entrevistas, que no me han dicho, oye, ¿qué me vas a preguntar? Entonces, siempre, la verdad que yo se lo hubiera dicho igual, pero me agrada que nos sentemos a hablar sin ningún tipo. Así que bienvenida y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar aquí. Bueno, en el momento en el que estamos, turísticamente hablando, venimos de un momento muy, muy complicado que no esperábamos nadie. Ha habido cierta incertidumbre en los meses de julio y agosto, pero parece que han salido bien. Y yo cuando volvía después de las vacaciones hablaba con gente del sector, me decían, no sé. Parece que el invierno viene bien, doña Victoria. Bueno, nosotros estamos viendo que las reservas que tenemos son satisfactorias. El índice de incremento cada semana nos hace tener muchísima esperanza y ser muy positivos. Pero quizás estamos siempre en la tónica y es como deberíamos de estar en el sector turístico, de la prudencia. Sabemos que las reservas pueden estar y mañana no estar porque cualquier decisión a nivel mundial, europeo o de cualquier índole nos puede afectar, pero bueno, estamos preparados. Quizás ya hemos aprendido la lección a reaccionar rápido ante la incertidumbre y sobre todo cuando vienen noticias negativas. Pero bueno, ahora mismo estamos felices, trabajando bastante bien y esperando los nuevos clientes que nos vengan de diferentes países también. Ojalá se nos llenen los hoteles en invierno como estábamos acostumbrados antes de la pandemia. He leído algún importante del turismo, por ejemplo, escuchaba o leía al señor Escarrer, hijo, diciendo que bueno que Alemania, a pesar de los pesares, tenía buena pinta, que Reino Unido, que es nuestro principal mercado emisor, también se estaba comportando bastante bien. Bueno, incluso hemos leído que van a subvencionar que los alemanes vengan a Canarias para tener, dicen, menos frío, porque en Alemania hace un pelete de mucho cuidado. Y esto ya es bueno de por sí. Yo lo digo y a veces puede parecer muy, muy básico, pero es que dependen muchos puestos de trabajo. Ya no es que vengan porque queramos que vengan, sino porque la economía familiar de muchas familias, de muchísimas, depende de esto, ¿verdad? Sí, ya lo vimos en la pandemia. El sector turístico es clave para el desarrollo económico de las islas. Es que no podemos vivir sin turismo, de forma directa o indirecta. Y por lo tanto, la mayoría de las personas que tienen trabajo de forma directa o indirecta también tienen que ver con el sector turístico. Es curioso como los hospitales también sufrieron la pandemia por no tener turismo. Las enfermedades siguen existiendo, pero claro, necesitan turistas también que se pongan enfermos. Y muchísimos trabajadores que estaban ERTE en su momento han vuelto a trabajar. Muchos han vuelto a sus países, con lo cual sí que hemos visto dificultades en este verano para encontrar trabajadores para puestos, pues, por ejemplo, para camareras de piso, camareros de restaurantes, de bares. Hemos visto que bueno, hemos tenido esa dificultad. Estamos propiciando la formación en el sector turístico para tener estos profesionales. No nos olvidemos que también para ser camarera de pisos hay que tener formación, que a veces creemos que son puestos que no necesitan ningún tipo de preparación y efectivamente necesitamos gente preparada. Vamos a ver si vamos a remontar este invierno, conseguimos más trabajadores que se animen a trabajar en el sector turístico y que aquellos que se fueron a sus países vuelvan también a trabajar. Así que estamos viendo buenas cifras. Eso es ya importante. No lo he dicho en la presentación, usted también es responsable de la vicepresidencia SOTEL, la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia, y además, claro, muy pendiente de todo lo que surge y sucede en la industria y entre ustedes, entre los empresarios.
ha pasado, alguno ha dicho que tras la vuelta de la pandemia, pues aparte de la gente que se ha marchado, había algunos que yo creo que en su empresa pocos, porque sé que están felices y contentos trabajando con ustedes, pero había gente que incluso prefería cobrar la ayuda, cobrar menos que no ir a trabajar. Esto yo creo que ha sido temporal, ha ido cambiando y ahora ya, bueno, pues hay un... Porque sin trabajadoras y trabajadores, pues desde el sumiller que habla 3 idiomas o el metre que maneja 5 hasta el conserje o la camarera de piso son todos importantes, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros lo que hemos aprendido es que le damos la misma importancia a cualquier trabajador de nuestra compañía que nos dan ellos a nosotros como líderes de la compañía. Así que somos un gran equipo. Yo sé que las empresas hemos criticado en algunos casos que las personas no han venido lo suficientemente motivadas para trabajar, pero en nuestra organización nos hemos parado y le hemos preguntado por qué. Y cuando les preguntas descubres argumentos que no conocías. Y lo que tenemos que saber los líderes de las empresas es parar, frenar y preguntar. Escuchar lo que te tienen que contar. Nosotros lo hicimos y los resultados los estamos viendo ahora. Hemos cambiado nosotros, hemos cambiado nuestra forma de trabajar y nos hemos adaptado a esa forma nueva. Es verdad que la disciplina del trabajo tampoco está reñida con que la exigencia y tenemos que ser exigentes igualmente. Pero en muchos casos, si escuchas, puedes descubrir argumentos que te pueden ayudar a volver a motivar a tu gente. Y nosotros lo hemos hecho y hemos salido con una lección de vida brutal. Sí, de verdad, sí. Saltaría encima de la mesa a dar saltos de alegría, a bailar por la respuesta que me está dando. Sinceramente, ya no fan, super fan suyo. Oiga, el decir escuchar con el corazón, escuchar de verdad, ya no solamente en la industria hotelera y en las relaciones laborales o personales que nos hace falta mucho, pero en esta sociedad estamos escuchando muy poco y yo creo que ahí nos estamos perdiendo, ¿no? Pero escuchar de verdad, como usted ha dicho, no es te oigo y me entra por aquí, me sale por aquí, te pongo buena cara, sino escuchar, oye, pues a ver en qué te puedo ayudar y te comprendo y hasta donde pueda llego, ¿no? Esto me parece fantástico, sí. Escucharnos todo. Buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Nosotros hace poco hicimos un encuentro con todos los trabajadores de nuestra compañía. Estamos hablando de que estuvimos casi una semana y pico reuniéndonos con pequeños grupos de trabajadores, porque si eres también son muchos no se puede. Ya. Y descubrimos muchísimas cosas buenas que estábamos haciendo y que estaban calando en la organización, con lo cual agradecimos los comentarios y descubrimos cosas que teníamos que mejorar, cambiar. Y cuando lo haces, no solo te sientes bien tú, también se sienten bien los demás, que es lo importante. Y al final, pues siempre hemos dicho que en Grupo Fedola somos una familia y con el sentimiento de familia y de cuidarnos y de ese compromiso que adquirimos unos con otros, es el éxito que estamos teniendo ahora. Nuestra gente es nuestro éxito. Es el factor humano en el número uno. Y bueno, yo creo que, lo digo yo, no lo diga usted, que muchos podrían tomar nota y ejemplo y aprender. Claro, porque funciona mucho mejor. Vamos a hablar enseguida más de relaciones laborales, porque mañana en su hotel está el Congreso de Geocan. Esto además es una organización que a mí me pareció muy particular, el que los jefes de recursos humanos de toda Canarias se unan casi en una ONG para hablar de puestos de trabajo, de formación. Esto me parece buenísimo, ¿no? Además usted va a protagonizar una ponencia. Ahora hablamos enseguida de ello, pero hay un par de asuntos así generales que me gustaría, como vicepresidenta de Asotel, plantearle. Por ejemplo, hay dos que se han tocado este verano, no sé si es porque la serpiente o porque no había de qué hablar, y se ha tocado. Por ejemplo, ha venido al Parlamento el tema de la ecotasa. No sé qué le parece a usted. Al final han dicho sí, pero no es el momento, que este es un argumento desde hace ya años, Victoria. Dependemos del turismo. Si nosotros seguimos poniendo más puertas de entrada al turismo, es decir, puertas cerradas, poner una ecotasa con todo lo que ya tenemos detrás a que venga el turismo, probablemente lo vayamos a pasar muy mal. Sería una decisión bastante errónea, una decisión que perjudicaría gravemente a nuestro sector, y creo que la capacidad recaudatoria ahora mismo que tenemos en Canarias es suficientemente para las arcas del gobierno y no deberíamos de estar tocando los bolsillos de nuestros turistas. Somos un destino, siempre lo hemos dicho, caro.
Venir a Canarias es carísimo porque dependemos de los aviones y los aviones no son nuestros. Significa esto que para nosotros es una decisión que yo creo que deberían de planteársela muy bien y de asumir las consecuencias que puedan venir de esa decisión errónea. Le agradezco la claridad y la rotundidad porque esto, claro, cuando les toca a los políticos parece que quiere, pero no quiere, si va, si viene, y sinceramente, que sea tan clara es de agradecer. Le quiero preguntar se habló también de moratoria. Dijo la consejera, oiga, es que realmente no tenemos tanto territorio ocupado y los ratios por ejemplo, sé que usted podía haber hecho más camas en su hotel y decidieron tener más espacio libre, ¿verdad? Y sí. Ha pasado en varios hoteles de Costa de Eje. Yo lo pongo como ejemplo porque tengo la suerte de trabajar en esta Santa Casa desde hace 25 años y he visto crecer a Deje y sé que esas ratios de espacio construido en el otro lado de la balanza, el espacio libre, pues aquí no solo se ha respetado, sino que ha ganado el espacio al aire libre, el espacio de ocio. Sí. Y yo a veces tengo la sensación, por ejemplo, cuando fue lo del tendido o cuando ha habido otras cosas, que aquí hay, en Tenerife hay un grupo de gente que no se acaba de identificar, que le dicen no a todo, a lo que hagas. Sí. Eso es la sensación, no sé qué le parece esto Yo tengo que matizar que estoy absolutamente de acuerdo con proteger el territorio. Exacto, sí. Vivimos de esto y esta es nuestra vida, nuestra isla, sí. Nuestro territorio. Pero el sector turístico ocupa el 3,2% de la isla de Tenerife, el 3,2%, donde la mayoría del territorio de la isla de Tenerife está protegido, o sea, perfecto. El sector turístico no hace daño a la isla. Tenemos una planta alojativa de envidia, absolutamente, en Europa, no en España ya solo, en Europa. Unos resorts con unas instalaciones brutales, con unas inversiones muy importantes, millonarias, y lógicamente con una calidad de vida y de atención al turista que nos hace ser competitivos. Por lo tanto, no es el sector turístico el problema. La moratoria lo único que va a traer es retroceso en el crecimiento y en la innovación. Nosotros abrimos el GF Victoria y conseguimos sacar el GF Victoria del Parlamento en la moratoria anterior por interés general, pero nos costó 5 años. 5 años sacarlo teniendo un producto totalmente innovador. Yo creo que sí, poner un límite al crecimiento en la calidad, ¿por qué no? Vale, pero no al crecimiento. Es verdad que también las parcelas hoteleras pues no existen prácticamente, hay muy pocas, y lo poco que existe puede ser que complejos que estén envejecidos y que se puedan renovar. Así que yo no le tendría miedo a la moratoria, yo le tendría miedo a no tener trabajo, a vivir sin turismo. Ahora mismo en esta situación está claro que ¿cuántos trabajadores, perdone que vaya tan concreto, tiene usted ahora mismo en el Victoria Hotel? Para que los oyentes se hagan en el Gran Hotel Victoria una idea de que tardaron 5 años y cuántas personas se han beneficiado. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? En el mes de agosto, que teníamos el hotel lleno, teníamos 300 personas. Ahora ha bajado un poco la ocupación y tendremos unas 270 aproximadamente. Pero esto es el empleo directo. Después está el empleo indirecto, que están los de seguridad, están los espectáculos Escándalo y Olé, que también hacemos en el GF Victoria y que propicia muchísimo personal detrás, subcontratado, porque son artistas que vienen y actúan, ¿no? Pero al final el crecimiento no está solo en el empleo directo de los hoteles, también está en los proveedores, en que cuanto más compres, porque tienes turismo, pues más va a necesitar el que te vende la fruta y la verdura de trabajadores, más va a necesitar todo el mundo. El de la farmacia, el de rentacar, el de la gasolinera, estamos todos conectados. Hacía especial hincapié en esta aseveración porque no solamente es el dinero para llenar la nevera y para comer y para que los chicos vayan al cole. He conocido gente de aquí, por suerte, que me ha dicho, Nacho, bendito turismo porque mi hijo va a poder ir a la Laguna a estudiar. Un chico ahora estudiar en la Laguna con traslado, comida y tal, no baja de los 600, 800 euros, muy por debajo. Y hay mucha gente que de verdad
está agradecida a ustedes, a los hoteleros. Lo hemos visto durante la pandemia cuando no podían abrir y han dicho, benditos hoteles que me dan la oportunidad. Esto a veces parece que se nos escapa, Victoria. No sé si... Bueno, yo creo que la gente sí que se dio cuenta con la pandemia lo importante que era el turismo. Es verdad que nosotros echamos de menos y nos gustaría propiciar también la ayuda a esos autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios. Nosotros no podemos vivir solos. Yo tengo 4 hoteles en Adeje, pero no puedo pensar que, bueno, mientras vengan a mis hoteles estoy contenta. Yo quiero que abran las tiendas que cerraron durante la pandemia y no han podido volver a abrir. Esos autónomos maravillosos que tenían magníficos establecimientos, grandes, pequeños, da lo mismo. Deberíamos de propiciar también ese crecimiento, porque al final turismo es el destino. Y tenemos que tener la certeza de que el turista viene a conocer nuestra isla, a disfrutar de nuestras instalaciones, pero también a disfrutar del resto. Eso es la parte que a nosotros nos gustaría empezar a propiciar. Y por supuesto, la gente que no valore el esfuerzo brutal que hemos hecho los empresarios que tenemos nuestros hoteles y que dependemos de nuestros propios recursos durante la pandemia para mantener los puestos de trabajo y volver a la actividad, pues probablemente nos han visto teniendo que liderar equipos a los cuales tienes que darles respuestas y respuestas serias. No puedes jugar con la vida de ninguna persona haciéndole creer que, bueno, esto va muy bien y después de repente desaparecer. Hay que decir que los empresarios arriesgan su dinero y que en la mayoría de la planta hotelera que tenemos aquí, el dinero se va afuera. Pero aquí están ustedes, ¿no? Hay varias empresas, entre ellos ustedes, que son de aquí, que han dado la cara y se han partido el pecho por la gente de aquí. Yo lo tengo que decir, pero no sé si es popular o no es popular, pero hay que clarificar las cosas para que sepan, ¿no? Porque luego se quejan, no, es que vienen, se llevan el dinero fuera, lo que ustedes generan y en lo que se arriesgan, porque claro, cuando han estado cerrados, pues hay que pagar los créditos, hay que pagar los gastos, hay que pagar y ahí estaban ustedes, ¿no? Sí, bueno, somos por suerte bastantes empresarios canarios los que tenemos complejos hoteleros, pero también a veces también quiero defender, no es tan fácil decir se llevan el dinero fuera, también generan... Este es el comentario, ¿no? Claro, que generan muchos puestos de trabajo. Generan puestos de trabajo, claro. Generan consumo aquí, lógicamente todas estas cadenas mallorquinas, la gran mayoría, pero bueno, nosotros los canarios tenemos que pensar que algún día podremos ser cadenas hoteleras mayores que las mallorquinas, ¿por qué no? Claro, yo me siento orgulloso, ¿no? Yo me siento orgulloso de ustedes, ¿eh? Yo nací en otro lado, pero llevo aquí 30 años, ¿no? Por suerte digo que me adoptaron en La Gomera, pero es verdad que la gente tiene que saber que no es fácil arriesgar, poner toda la carne en el asador y que cuesta no solamente el dinero, son horas sin dormir, la familia preocupada, todo el mundo preocupado. Déjeme preguntarle una en clave a Sotel porque es importante. La comarca sur, yo tengo la sensación, hombre, ahora empezamos ya de unos años a esta parte a estar mejor, pero parecía que a veces se nos acababa la vida en Güímar. Hombre, el aeropuerto parece que van a hacer algo, la carretera ya hicieron algo, pero todavía veo yo el destino en sí, el espacio público, bueno, pues necesitado de una mejora importante. Por ejemplo, en el transporte, no entiendo cómo seguimos con la guagua de hace 20 años, cuando Madrid, Barcelona, otras ciudades, Las Palmas, etcétera, tienen una mejor comunicación, sobre todo para trabajadoras y trabajadores. En este sentido nos tenemos que mejorar, ¿no, Victoria? Sí, pero aparte de las administraciones que tienen que invertir más, no han hecho lo suficiente y tienen que hacer doble y el triple, el destino se lo merece. También los empresarios podemos seguir haciendo muchísimas cosas, que el transporte público ayuda en parte, pero nosotros tenemos que propiciar el uso del transporte público para quitar coches de la carretera. Es un proyecto muy interesante que está liderando Asotel y poniéndonos a nosotros de conejillos de India, jefe hoteles. Así que tenemos que implicarnos, tenemos que poner todos en estos proyectos, pero lógicamente las administraciones públicas, sí, a faltar la autopista no es suficiente. Lo que se ve invertir en el aeropuerto de Reina Sofía, siendo el segundo aeropuerto más importante a nivel de España, es ridículo, no va a dar. Se sigue saturando. Este verano hemos tenido más entradas que nunca por ese aeropuerto. Hoy es portada, récord de vuelos en los aeropuertos canarios. Pero no hay récord de inversión. Esa es la pena. Entonces, seguimos teniendo una planta alojativa totalmente competitiva, pero la puerta de entrada a nuestras islas siguen siendo bastante mediocres.
Sí. Sí. Y luego, bueno, no hablemos del futuro Hospital del Sur, porque además es un poco contradictorio que si invirtieran aquí, en Santa Cruz estarían más cómodos trabajando los médicos, que estamos hablando de salud, y yo creo que aquí también cada vez hay más gente trabajando y necesita, no digo Sí. tener un hospital en cada puerta de cada casa, digo un hospital como Dios manda. Por la cantidad de personas que viven en el sur de Tenerife y los turistas que tenemos, deberíamos de acabar con ese hospital ya y abrirlo bien, como tiene que ser. Claro que sí. Gracias por todo, pero antes de ir despidiéndonos, hablábamos de Geocan y de su ponencia, hablábamos... voy a decirlo un poco friki, a mí esto me encanta, ¿no? El tema de las relaciones humanas y de la comunicación, esa es mi pasión. Y me parece estupendo que ustedes apuesten por el factor humano, cuando estamos tanto tiempo en lo que llaman algunos el mayor ladrón de tiempo, que es el móvil, que estamos ahí todo el día. Cuéntenos que en cuanto a su ponencia, que entiendo, porque yo sé que usted es una mujer muy preparada y se lo ha mirado y lo tiene claro lo que quiere decir. ¿Qué le gustaría que se llevaran? ¿Qué objetivo se marca en esa ponencia? ¿Qué le gustaría que dijera, hombre, pues mira, me ha llegado al corazón y me llevo esto? Bueno, yo creo que voy a abordar mi ponencia, lógicamente voy a hablar de lo que hacemos en nuestra empresa sin pretender ser un gran ejemplo, pero voy a explicarlo. Es la historia personal, pero creo claro, que sí. hay dos cosas importantes, que la teoría está muy bien, pero que hay que ponerlo en práctica, que es la parte que a veces nos resulta mucho más complicado. Que Geocan es un grupo de personas responsables de recursos humanos, de gestión del talento, pero que en nuestra empresa han sido la guía, han sido la brújula para implantar una cultura de bienestar de los trabajadores y que los hemos puesto en el lugar que se merecen, que es en lo más importante de nuestra compañía. Los directores de gestión de talento deberían de saber que son la brújula de la cultura de sus compañías. Y segundo, los líderes de las compañías, los líderes de los directores, los CEO, las propiedades, deberían de saber que también se tienen que implicar en esa cultura, que no vale con solo decirle haz esto, haz lo otro y yo me desvinculo. Yo voy a explicar un poco lo que hemos hecho desde mi posición y desde la posición de nuestro departamento de gestión de talento, qué acciones hemos puesto y qué resultados hemos obtenido para recuperar ese compromiso. Y puedo decir con satisfacción que hemos recuperado muchísimo a nuestra gente, que estamos felices y que tenemos la gran suerte, tenemos un equipo de gestión del talento, permítame la falta de humildad, de envidia. No, yo no creo que sea falta de humildad, sino al César lo que es del César, se lo han trabajado. Tenemos los mejores y sí. También hay que decirlo. Así que ellos tienen que sentirse el protagonista que es todos los directores o directoras de estos departamentos. Ahora entiendo por qué todo el mundo quiere trabajar en Jefe Hoteles, ¿eh? Ahora lo veo más claro. Ya lo sabía, pero ahora lo entiendo más claro. En esta apuesta por el factor humano determinante hay un dato que yo no sé si usted maneja así, entiendo que sí, que es el índice de repetición, ¿no? Hay clientes repetidores que vienen año tras año y eso, si no fuera por esa persona que les ha tratado bien, no sería posible, ¿verdad, Victoria? Por supuesto, yo creo que ya está de más decir que es la persona más cercana al cliente el que la fideliza o no. O sea, si un camarero trata mal a un cliente, probablemente tendremos más dificultades. Invertimos millones y millones en campañas de marketing que no tienen ningún sentido si tú no miras a lo que verdaderamente es la persona, la que te está fidelizando al cliente. Para nosotros es muy importante tener a la gente feliz, primero porque es nuestra cultura, queremos que la gente esté a gusto y queremos que cumplimos perfectamente con lo que está establecido en convenio, pero nosotros vamos un punto más allá. No queremos solo a la gente desarrollando un buen trabajo, queremos a la gente comprometida con nosotros y el compromiso no lo da cualquiera. La involucración puede, yo puedo hacer un buen trabajo, pero comprometerme contigo ya es un punto más. Y en Jefe Hoteles tenemos muchos compañeros comprometidos
por eso el índice de repetidores en Jefe Hoteles es altísimo. Claro, entiendo que es el compromiso con mi empresa, con Jefe Hoteles, en dar lo mejor de mí, y lo primero es el cliente y de mí me olvido, ¿no? Y ahí está el resultado. Esa es entiendo yo, la esencia de la filosofía, sí, Victoria. Una de las preguntas que le hicimos en las reuniones que hacemos con toda la plantilla, en pequeños grupos, a todos le hicimos la misma pregunta. Ajá. ¿Qué necesitas para ser feliz en tu trabajo? Una pregunta muy arriesgada. ¿Vale? Tiene su miga, ¿eh? Sí. Tiene su miga. Bueno, pues puedo decir que la conclusión fue tan sencilla que fue una lección para nosotros. Para ser feliz en mi trabajo necesito tener un buen jefe y un buen compañero. Fíjense, el 50% de mi felicidad en el trabajo depende de mis propios compañeros. Así que eso lo que nos dice es que ser feliz en el trabajo no es, no, yo quiero cobrar más, librar los fines de semana, hacer esto, hacer lo otro. Mi felicidad en el trabajo depende de tener un buen líder, que eso es parte responsable de la empresa de trabajar el liderazgo, y tener un buen compañero que me ayude y que me acompañe. Así que el 50% somos nosotros, sí, y el otro 50% puede depender más de la formación y la actitud de los líderes. Y entiendo yo además que es algo muy bueno el estar feliz por ver feliz a los demás, que yo la noto a usted no solo orgullosa, sino del trabajo hecho, sí, y satisfecha, sino ver que dicen que es el peor, o sea, que es el mejor egoísmo, ¿no? Dentro de sí, lo malo que puede tener ser egoísta, ¿no? Pero estoy convencido que todos queremos ver a la gente cercana lo más felices posibles. Así somos más felices, ¿no? Yo, como empresa, quiero que me quieran. No quiero que me valoren, no quiero que me respeten solo por ser la jefa. Quiero que me quieran. Entonces, pues, el cariño no se regala, cariño se gana. Se gana, se otorga, ¿no? Que dicen, sí, es cierto. Y eso no significa que usted no sea estricta con el trabajo. Por supuesto. Esto no todo el mundo está. No quita de la balanza. Sí. Estaría horas escuchándola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y aprendiendo de usted. Un abrazo para la gran familia de Fedola. Enhorabuena por la Canary Run, que eso va a ser una maravilla. Estoy entrenando para correr los 5 kilómetros y además, lo va a lograr, estoy convencido. Yo cuando me propongo algo, no sé si llegaré caminando y asfixiada, pero yo voy a intentarlo. Pero sobre todo por sentimiento de orgullo de correr con mis compañeros y de todos los runners que van a venir, porque ya tenemos un índice de inscripciones que no esperábamos este éxito para ser la primera edición, y yo creo que llegaremos a los 600. Y bueno, lo único que animar a todos los que quieran apuntarse. Es una carrera solidaria 100%, así que qué mejor objetivo que repartir los beneficios de estas inscripciones entre 3 organizaciones. Le digo que ya tenemos pensado aquí en la radio, vamos a llamar a las ONGs para que nos cuenten un poquito qué hacen. Por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para que esos 600 sean más, por contar lo que no sea. Vamos a ser insistentes, vamos a ser un poco pesados en ese sentido. Pues sí, muchas gracias. Sí. Sé que tiene una reunión que la llaman y sí, le voy a quitar más Encantada. tiempo. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ustedes. Con Victoria López, presidenta de Jefe Hoteles, vicepresidenta de Asotel, pero yo me quedaría sobre todo con que es una gran mujer, una gran persona. Han escuchado cómo está el turismo, cómo se trabaja con la gente, qué hacen para que sus mujeres, sus hombres, su equipo sean personas felices. Y esto yo creo que nos podemos fijar, aprender y, ¿por qué no?, ponerlo en práctica para que el aprendizaje sea real. Seguimos con más de Viva la Vida. Gracias por estar ahí.